La madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas se despertó con explosiones. Aviones militares volaban a baja altura, columnas de humo se elevaban cerca de bases militares. Y en cuestión de minutos, el país entró en caos. La operación duró menos de una hora. Cuando terminó, el presidente Nicolás Maduro ya no estaba en Venezuela. Había sido capturado por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos federales. Washington dijo que todo era simple, una operación para arrestar a un hombre acusado de narcoterrorismo, tráfico de ya saben qué y conspiración criminal internacional. Pero esa explicación nunca convenció a todos, porque para muchos analistas, una operación militar internacional no se lanza solo para arrestar a una persona. Entonces, la pregunta empezó a circular en todo el mundo. ¿Por qué realmente Estados Unidos decidió capturar a Maduro? Y la respuesta podría ir mucho más allá del petróleo. Quédate hasta el final que te revelaré algo realmente sorprendente. Para entender lo que pasó esa noche, hay que retroceder varios años. Durante la década de 2010 y principios de los 2020, Venezuela atravesó una de las crisis económicas más graves de la historia moderna. La economía se derrumbó, la inflación llegó a niveles extremos, millones de venezolanos abandonaron el país buscando sobrevivir. La producción petrolera, que alguna vez fue una de las más grandes del mundo, cayó dramáticamente, la pobreza se disparó, y el sistema político se volvió cada vez más inestable. Para Estados Unidos y varios países occidentales, el gobierno de Maduro representaba algo más que una crisis económica. Representaba un problema estratégico en la región, porque Venezuela no estaba sola. Había construido alianzas políticas, militares y económicas con países como Rusia, China e Irán. Y eso comenzaba a preocupar seriamente a Washington. En 2020 ocurrió algo que cambió completamente el panorama. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales contra Nicolás Maduro y varios altos funcionarios venezolanos. Las acusaciones eran graves: conspiración para traficar ya saben qué, lavado de dinero y algo aún más fuerte, narcoterrorismo. Según fiscales estadounidenses, el gobierno venezolano habría permitido redes de narcotráfico vinculadas a estructuras militares. Washington incluso ofreció recompensas millonarias por información que llevara a su arresto. Durante años, esas acusaciones quedaron en el aire. Maduro seguía en el poder, y Estados Unidos aumentaba la presión con sanciones económicas, pero la tensión seguía creciendo. A partir de 2017, Estados Unidos aplicó una estrategia conocida como máxima presión contra el gobierno venezolano. Sanciones económicas, congelamiento de activos, restricciones financieras y presión diplomática internacional. El objetivo oficial era claro: forzar una transición política, pero la estrategia también tenía otro efecto. Debilitaba el control económico del gobierno sobre el petróleo y el sistema financiero, porque Venezuela posee algo extremadamente valioso: las mayores reservas de petróleo del planeta. Y ese recurso siempre ha sido parte central de la política global. Pero, aunque el petróleo es importante, todavía no explica completamente lo que ocurrió en 2026. Meses antes del ataque, algo cambió. Los servicios de inteligencia estadounidenses comenzaron a mover recursos militares hacia el Caribe. Aviones, barcos, equipos de operaciones especiales. Finalmente, en enero de 2026, comenzó la operación. Bombardeos selectivos, ataques contra infraestructura militar y un asalto directo para capturar al presidente venezolano. La misión duró aproximadamente 40 minutos. Maduro fue detenido junto con su esposa. Horas después, estaba en un avión rumbo a Estados Unidos. El gobierno estadounidense afirmó que era simplemente una operación de cumplimiento de la ley con apoyo militar. Pero muchos expertos comenzaron a hacer preguntas incómodas, porque algo no cuadraba. Porque en la historia moderna, las grandes potencias casi nunca lanzan una operación militar internacional únicamente para arrestar a una persona. Menos aún cuando esa persona es el presidente de un país. Entonces empezaron a aparecer preguntas incómodas, preguntas que nadie parecía responder directamente. La primera era obvia: si el objetivo era detener a Maduro, ¿por qué utilizar bombarderos, fuerzas especiales, vigilancia satelital y una flota naval en el Caribe? Ese nivel de despliegue militar parecía más propio de una operación estratégica que de un simple arresto. Pero había otra pregunta aún más inquietante: ¿por qué ahora? Durante años, Maduro había estado bajo acusaciones en tribunales estadounidenses. Durante años, había sanciones económicas. Durante años existieron tensiones diplomáticas. Y aún así, nunca se había lanzado una operación militar de esta magnitud. Entonces algo debía haber cambiado. Algo lo suficientemente importante como para que Washington decidiera actuar. Algunos analistas aseguraron que la respuesta era obvia: el petróleo. Después de todo, Venezuela posee las mayores reservas petroleras comprobadas del mundo. Durante décadas, ese recurso ha estado en el centro de conflictos políticos, alianzas estratégicas y decisiones internacionales. Pero esa explicación tampoco convencía a todos. Porque la realidad es que el petróleo venezolano llevaba años prácticamente fuera del mercado global debido a sanciones, problemas de producción y deterioro de infraestructura.
Y además, Estados Unidos ya había reducido significativamente su dependencia energética externa. Entonces, si no era únicamente petróleo, ¿qué más estaba en juego? La pregunta comenzó a circular en círculos académicos, militares y políticos, y poco a poco surgieron teorías más complejas. Algunos expertos empezaron a hablar de seguridad regional, otros mencionaban rutas comerciales internacionales. Incluso hubo quienes señalaron algo aún más delicado, la posibilidad de que Venezuela se estuviera convirtiendo en un punto estratégico para potencias rivales. Pero había un detalle que casi nadie mencionaba en los titulares, un detalle que aparecía repetidamente en informes de seguridad, documentos de política internacional y análisis geopolíticos. Un detalle que cambiaba completamente la perspectiva de la operación, porque mientras el mundo discutía sobre petróleo y narcotráfico, en los círculos estratégicos de Washington se estaba hablando de algo mucho más grande, algo que no aparecía en las conferencias de prensa, algo que no se mencionaba en los discursos oficiales, y algo que, si fuera cierto, explicaría por qué Estados Unidos decidió actuar de una manera tan rápida y contundente. La pregunta entonces dejó de ser por qué arrestaron a Maduro. La verdadera pregunta empezó a ser otra. ¿Qué estaba pasando realmente en Venezuela en los meses antes de la operación? Porque cuando los investigadores comenzaron a analizar los movimientos diplomáticos, los acuerdos económicos y las visitas internacionales que ocurrieron en ese periodo, empezaron a notar un patrón. Un patrón que sugería que Venezuela estaba entrando en una nueva etapa geopolítica, una etapa que podría alterar el equilibrio de poder en toda la región. Y si eso era cierto, la captura de Maduro no sería simplemente el arresto de un líder, sería el primer movimiento de algo mucho más grande, algo que la mayoría de las personas todavía no había entendido. Pero para descubrirlo hay que mirar más allá del petróleo, porque además el mundo ya tenía otras fuentes de energía. Entonces la pregunta seguía en el aire, ¿qué estaba realmente en juego? Mientras el mundo discutía sobre petróleo y narcotráfico, los estrategas militares miraban algo distinto. El mapa. Venezuela ocupa una posición geográfica extremadamente estratégica. Está cerca del Caribe, Centroamérica y las rutas comerciales hacia el Canal de Panamá. También se encuentra frente a rutas marítimas clave para el comercio global. Pero hay otro detalle que rara vez aparece en los titulares. En los últimos años, Venezuela había fortalecido relaciones militares, tecnológicas con potencias rivales de Estados Unidos, especialmente con Rusia y China. Eso convertía al país en algo más que una crisis regional. Lo convertía en una pieza dentro del tablero geopolítico mundial. Durante años, la narrativa pública habló de tres cosas: petróleo, narcotráfico, democracia. Pero muchos analistas creen que la razón principal era otra. Una razón que aparece constantemente en los informes de política internacional: la influencia geopolítica en el hemisferio occidental. Para Washington, permitir que potencias rivales consolidaran presencia estratégica en Venezuela podía cambiar el equilibrio de poder en América. La operación contra Maduro envió un mensaje claro: Estados Unidos sigue dispuesto a intervenir cuando considera que sus intereses estratégicos están en juego. Así que sí, el petróleo era importante. Las acusaciones judiciales también. La crisis económica influyó. Pero para muchos expertos, la verdadera razón iba mucho más allá de todo eso. Era sobre control geopolítico, seguridad regional y el equilibrio de poder en el continente. Y por eso, la captura de Maduro no fue solo la caída de un líder, fue un movimiento en un juego mucho más grande, un juego que todavía continúa. Ahora quiero saber algo. Después de todo lo que acabas de escuchar, ¿qué crees que fue lo que realmente pasó? ¿Fue por petróleo? ¿Fue por narcotráfico? ¿O hay algo mucho más grande que todavía no nos están diciendo? Escríbeme tu teoría en los comentarios. Voy a estar leyendo todos, porque algunas teorías que ustedes dejan aquí son incluso más interesantes que las versiones oficiales. Y si te gustan este tipo de historias donde analizamos lo que realmente está pasando detrás de las noticias, suscríbete ahora. Este canal es nuevo y estoy subiendo un video todos los días sobre misterios, poder, geopolítica y cosas que casi nadie explica. Así que suscríbete, porque lo que viene en los próximos videos probablemente te haga ver el mundo de una forma completamente diferente.